Buenas tardes, mi nombre es Dagoberto Guidos y en esta ocasión voy a hablarles un poco acerca de lo que es el contrato que se le ha dado en llamar la transacción. Según Ramón Mesa Barros, en su obra Manual de Derecho Civil, dice que el término transacción designa una especie de contrato que las partes celebran para poner fin a una contienda judicial o prevenir un juicio futuro. En el artículo 2192 del Código Civil se conceptúa de esta manera. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Alessandri y Somarriba dicen que esa definición queda un tanto pequeña o diminuta, ya que no se refieren al elemento básico de la transacción, que son las concesiones o sacrificios que se hacen las partes entre sí. O sea, que esta definición debería tener una parte que diga haciéndose las partes concesiones o sacrificios recíprocos. Según esta definición, podemos deducir entonces que el contrato de la transacción tiene como requisitos, número uno, que debe existir una incertidumbre jurídica, ya sea judicial o extrajudicial. Debe existir, número dos, debe existir intención de las partes de terminar con tal incertidumbre. Y C, que haya concesiones o sacrificios de las partes. Esto último pues es el requisito según Alessandri y Somarriba. Las características de este tipo de contrato es que son un contrato bilateral, que es un contrato oneroso, también es principal y desde luego que es consensual. En cuanto a quienes intervienen, no existe ninguna denominación especial para las personas que intervienen en este contrato, ya que ambos ocupan idénticos lugares en la relación jurídica que pues de él se origina. El artículo 2193 del Código Civil establece que para celebrar válidamente el contrato se requiere la capacidad de la que habla el artículo 1316 del Código Civil. En el artículo 294 de la norma civil se exige también a los mandatarios un poder especial o uno general, pero que tenga una cláusula especial para que puedan transigir. Las cosas que las partes recíprocamente se dan, prometen o retienen para evitar o concluir la controversia, constituyen el objeto sobre el que recae la transacción. Dicho objeto se encuentra regulado en cuanto a su extensión en los artículos del 2195 y siguientes y el 2208 del Código Civil. Según los cuales al respecto existen dos reglas fundamentales que son, uno, que la transacción solo comprende los objetos designados expresamente en el contrato, por lo cual el error acerca de la identidad del objeto anula la transacción. Y número dos, que la renuncia general de derechos solo se refiere a aquellos que recaen en el objeto o objetos sobre los que se transigen. No debemos olvidar que los derechos que pueden ser objeto del contrato son únicamente aquellos que tienen un carácter privado. Esto pues a tenor de lo expresado por los mencionados artículos. Aunque la transacción es un contrato consensual, no debemos olvidar que, como lo ordena el artículo 1580, debe constar por escritos los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de cosa que valga más de 200 colones. Pero esta será una solemnidad solamente para la prueba y no una solemnidad propiamente como tal. Lo mismo ocurre en el caso de una transacción que recaiga sobre inmuebles, pues estas deben constar en un instrumento público. En la transacción hay dos clases de efectos. Un efecto mediato, que es la conclusión de un litigio pendiente o el de precaver un litigio eventual, y otro efecto inmediato, que es la satisfacción recíproca de la controversia. Es decir, que el efecto inmediato consiste en que las partes deben dar o entregar las cosas o objetos de la transacción, reconocer los derechos sobre los cuales haya recaído u observar las renuncias que uno o ambas partes se hayan hecho por medio del contrato. De este contrato surgen para las partes determinadas obligaciones a las que nos referiremos en este momento. Una de ellas es entregar o dar las cosas sobre las cuales ha recaído la transacción.
reconocer los derechos sobre los que recae el contrato u observar las renuncias que una de las partes o ambas se han hecho. Otra es que podemos mencionarla de abstenerse de volver sobre el mismo asunto que se ha resuelto por medio de la transacción. Y otro es que existe una última obligación que nace únicamente cuando se está en presencia de una transacción compleja. Tal obligación es la de sanear la otra parte, la evicción y los vicios reviditorios de la cosa. Así lo establece el artículo 2211 del Código Civil en su parte final, debiendo aplicarse como consecuencia los artículos de la compraventa relativos al saneamiento de la evicción y de los vicios reviditorios. ¿Cómo se extingue? Bueno, se extingue por encontrarnos frente a un contrato. Las obligaciones que de la transacción en mala se extinguen por cualquiera de las causas contenidas en el artículo 1438. Pero mención aparte merece lo relativo al error como vicio del consentimiento, que invalida la transacción debido a las particularidades propias de este contrato. Puede presentarse un error sobre la base o fundamento del contrato. A él se refiere el artículo 2201. Para entender en qué consiste el error sobre el fundamento o base del contrato, empezamos por decir que toda transacción, además de la controversia o el punto discutido, existe una serie de circunstancias que las partes dan por ciertas. Estas circunstancias son las que constituyen la base o el fundamento del contrato. En esta forma habrá error sobre el fundamento del contrato o la base del contrato si una de las partes actúa creyendo que existe una incertidumbre y en realidad no la hay. Eso es todo por ahora.